Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. De manera natural, nuestro organismo responde de diversas formas al contacto con el mundo exterior. Nuestro sistema inmunológico determina con gran acierto si acepta o no las sustancias ajenas. En ocasiones reacciona de una forma exagerada y puede ocasionar grandes problemas. Esta tarde conversaremos sobre las reacciones alérgicas. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Sabrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy, y buenas tardes a los amigos televidentes. Profesor, para comenzar me gustaría que nos dijera qué son las alergias. Ante todo, Navy, te voy a dar un dato curioso. Según la Organización Mundial de la Salud, la tercera parte de la humanidad ha sufrido o sufre reacciones alérgicas de cualquier tipo. O sea, eso da una medida de lo importante que es este tema para la atención médica en general de la población. El sistema inmunológico es un complejo conjunto de órganos y de procesos que se realizan en el organismo con la intención de proteger a nuestro cuerpo de la influencia de sustancias ajenas o extrañas que pueden estar en contacto de una forma o de otra con nosotros y pueden causar determinadas reacciones. Esta respuesta del sistema inmunológico puede ser normal o adecuada, pero también puede ser exagerada. Y entonces una reacción alérgica no es más que la respuesta exagerada del sistema inmunológico frente a determinados estímulos que para la mayoría de las personas resultan normales. Doctor, ¿y cómo se producen las reacciones alérgicas más frecuentes? Cuando determinada sustancia o alergeno contacta con el organismo de una persona alérgica, el sistema inmune automáticamente produce grandes cantidades de anticuerpos, llamados inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas son las que estimulan en los tejidos afectados la producción de mediadores químicos como la histamina, que generan cambios en esos tejidos que son sometidos a cambios desde el punto de vista orgánicos, pero también desde el punto de vista funcional. O sea que los mediadores químicos desencadenados por los anticuerpos, que son la histamina, la bradicinina y otros tantos, son los que realmente inducen los cambios en el órgano o tejido afectado que dependen de la reacción alérgica. Muy interesante, doctor. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes de una reacción alérgica? Las reacciones alérgicas Navy generan una gran cantidad de síntomas, los cuales están en dependencia del órgano estimulado, de las características del individuo y de la intensidad de estos estímulos que pueden ser inhalados por contacto o alimentarios. Vamos a ver en pantalla los fundamentales síntomas que caracterizan las reacciones alérgicas generales. Síntomas y signos más frecuentes de una reacción alérgica. En la piel, enrojecimiento, ronchas, hinchazón y picazón. En la nariz, inflamación, coriza y secreciones. En los bronquios, broncoespasmo, inflamación y aumento de las secreciones bronquiales. En el sistema digestivo se producen diarreas, vómitos y a veces dolor abdominal. En el sistema nervioso, crisis migrañosas, insomnio, entre otros. Y de modo general, se pueden producir afectaciones severas en varios órganos, como hipotensión, taquicardia, falta de aire, urticaria intensa, hasta el shock. Profesor, ¿y depende de su origen la magnitud de la reacción alérgica y sus consecuencias? No siempre la intensidad de un cuadro alérgico está determinada por la vía de contacto que tiene la sustancia extraña con el organismo. O sea que esto no es una regla. Sin embargo, es frecuente que los contactos a través de la piel generen reacciones alérgicas de ligera a mediana intensidad, como roncha, urticaria, enrojecimiento. Y esto caracteriza, como te decía, sobre todo a las reacciones alérgicas por contacto cutáneo, o sea, a través de la piel. Las reacciones alérgicas de mayor magnitud,
o sea, más intensas en cuanto al número de síntomas, son las que se producen por la ingestión o inyección de determinadas sustancias que resultan tóxicas o desencadenan reacciones alérgicas en el individuo, como por ejemplo las llamadas reacciones anafilácticas o anafilaxia, las cuales pueden ser tan graves como producir un shock e incluso la muerte del individuo. Pero en resumidas cuentas, la intensidad de una reacción alérgica la dicta las características propias de cada paciente. O sea, lo que en una persona puede dar una roncha, en otra persona puede producir un ataque serio de anafilaxia. Profesor, ¿y cuáles son los ejemplos más comunes de las sustancias que provocan alergia? Bueno, en realidad, como múltiples son las alergias, diversos son los medios por el cual se puede producir esta reacción, o sea que no son pocas esos casos. Vamos a ver en pantalla las principales sustancias que generan reacciones alérgicas en las personas. Sustancias que más comúnmente causan alergias. Cosméticos y productos de aseo o de limpieza, como jabón, detergente, tintes, entre otros. Medicamentos como la aspirina, los antibióticos, los antiinflamatorios y los analgésicos. Alimentos como los lácteos, el pescado, los mariscos, el huevo, los embutidos, el chocolate y los alimentos procesados. Los combustibles y otras sustancias químicas, domésticas o industriales, los ácaros presentes en el polvo de la casa, las alfombras, las cortinas, los peluches y las picaduras de algunos insectos como los mosquitos, las abejas, el alacrán, entre otros. Doctor, ¿y cómo podemos evitar una reacción alérgica? La mejor forma de evitar una reacción alérgica, Neiby, es conocer la causa que la produce en esa persona y evitando el contacto de esa sustancia con el individuo sensible a ella. O sea, esa es la mejor manera de evitar una reacción alérgica. Pero, obviamente, no siempre es posible conocer cuál es el agente desencadenante y en ese caso, el médico se ve obligado a usar algunos medicamentos para contrarrestar estas reacciones y evitar de esa forma incluso complicaciones letales de una reacción alérgica a través de medicamentos como los antihistamínicos, los esteroides, entre otros. Doctor, ¿las manifestaciones alérgicas ocurren siempre inmediatamente después de contactar con la sustancia desencadenante? No, Neivis. El sistema inmunológico muchas veces no responde frente a una primera exposición a la sustancia alergénica. O sea, que esta ocurre cuando hay varias exposiciones. Por tanto, la reacción alérgica puede aparecer en toda su magnitud semanas, meses, incluso después de las primeras exposiciones al agente alergizante. Y el caso más curioso de este tipo de reacciones tardías o reacciones alérgicas tardías es el que se produce con la penicilina. Aunque lo más frecuente es que después de usar la penicilina en una persona alérgica se ocurra un cuadro inmediato de respuesta a ese suceso, en muchas ocasiones hay personas que han usado la penicilina ya otras veces con anterioridad y sin embargo en una de esas tercera o cuarta ocasión es que puede aparecer el cuadro alérgico e incluso de los más graves. O sea que no es inmediato siempre la respuesta del organismo ante un evento alergizante. Profesor, ¿y los medicamentos curan las alergias? A pesar de que existen numerosos medicamentos llamados antialérgicos, entre los que tenemos los antihistamínicos, por ejemplo, la benadrelina, la difenhidramina, la loratadina, otros medicamentos antialérgicos como el montelukast, el ketotifeno e incluso los esteroides, a pesar de la gran cantidad que existen, ninguno de estos medicamentos logra erradicar la condición alérgica de un individuo ante determinada sustancia. O sea, en términos más claros, la persona que es alérgica al camarón siempre será alérgica al camarón independientemente de lo que pueda tomar o lo que pueda hacer. Quiere decir que la condición de alérgico de un individuo a una sustancia no se quita con ningún medicamento. La utilidad de los medicamentos antialérgicos es entonces reducir la intensidad de la respuesta del organismo ante determinados estímulos. Por tanto, es una reducción global de esos estímulos. ¿Qué quiere decir eso? Que si se abusa de estos medicamentos, sobre todo de los esteroides, la prednisona, la dexametasona, el organismo queda en una situación de indefensión y se produce una serie de reacciones adversas que pueden ser peligrosas. O sea que eso es a grandes rasgos. De manera final,
cuando existe un evento alérgico intenso, que puede ser grave, que puede ser peligroso para la vida, se utilizan medicamentos efectivos por vía endovenosa que son capaces de bloquear esa respuesta exagerada y salvar la vida del paciente. Doctor, como siempre, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente, Ney. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.